Si por la lengua se va al cielo, por la lengua también se va al infierno. Pero muchas almas están en el infierno por la lengua. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 20. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Si a los caballos, para que no obedezcan, ponemos freno en la boca, manejamos también todo su cuerpo. Ved igualmente cómo, con un pequeñísimo timón, las naves, tan grandes e impedidas de vientos impetuoso, son dirigidas a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán pequeño es el fuego que incendia un bosque tan grande. También la lengua es fuego, es el mundo de la iniquidad. Puesta en medio de nuestros medios, la lengua es la que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de nuestra vida, siendo ella, a su vez, inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3, versículos 5 a 7. Antes de hablar, la presencia de Dios no faltará quien replique. Esa constante precaución y recogimiento, el pensamiento continuo de que Dios lo ve todo y ha de juzgar cada una de las palabras de la conversación, constituyen un hábito y ejercicio propio y peculiar de los santos, un estado de ánimo característico de la santidad. Esto es indudablemente muy cierto. Por esta razón no aconsejo indistintamente a todos semejante práctica. Eso sería como azotar al aire, y el consejo resultaría, además, completamente inútil para las personas de vida más o menos disipada que no tengan alguna práctica de recogimiento y vida interior. Hay entre el hábito del recogimiento y la práctica del consejo en cuestión una relación íntima. Realmente sería pedir demasiado a un alma disipada que siempre reflexione antes de hablar, pero no lo sería para aquella que está ya un tanto familiarizada con el recogimiento. Esta podrá sin mucho esfuerzo replegarse en su interior y preguntarse a sí misma si aprueba aquello que va a decir. ¿Cuántas faltas y torpezas conseguirá evitar con esta laudable norma? El previo examen es la segunda recomendación, aplicable casi exclusivamente a las almas fervorosas, las cuales se disponen con la oración y la presencia de Dios para las ocasiones y peligros que pueda presentarse en la vida común. Estas almas delicadas y previsoras, en el ofrecimiento de obras que hacen por la mañana, se preguntan: ¿cómo conseguiré gobernar debidamente mi lengua durante el día de hoy? Hacen en efecto el debido examen, porque aspiran a la perfección, sabiendo, como saben, que los pecados de la lengua figuran entre los mayores obstáculos que a ella se oponen, y para obviarlos importa tomar toda clase de precauciones posibles. A pesar de parecer demasiado exigente, yo aconsejaría más todavía a las almas verdaderamente fervorosas, que aspiran con todo empeño a la perfección, recomendándoles encarecidamente no solo uno, sino varios exámenes previos durante el día, tantos cuantos sean necesarios para conjurar todos los peligros de esta especie. Hay ciertos momentos críticos en que se verán más expuestas a pecar con la lengua. En una recepción, por ejemplo, en una visita, en tal o cual reunión y conversación de familia. Si esas personas piadosas no están sólidamente afianzadas en la resolución de evitar a toda costa cualquier falta advertida, por ligera que sea, y si no han pensado en la actitud que han de guardar o en las palabras que han de pronunciar en tal o cual circunstancia peligrosa, es muy de temer que, por sorpresa, se dobleguen y no tengan la fuerza de voluntad suficiente para resistir a la incitación del mal ejemplo. Convendréis, pues, conmigo, almas piadosas, en que cuanto más multipliquéis los exámenes previos y cuidadosos, más fuertes y dueñas de vosotras mismas,
os sentiréis para conservar en vuestras conversaciones la nota justa, sobrenatural y cristiana. La tercera recomendación que considero de interés práctico, aunque no sea, claro es, del gusto de todos, consiste en evitar el trato frecuente con personas que fomenten los pecados de la lengua y que a ellos puedan incitarnos. Necesario es contrariar los instintos de la naturaleza humana viciada. Existe una especie de imán entre dos personas a quienes atrae mutuamente para ocuparse de los mismos defectos en la conversación. Dos buenas amigas, dos o más camaradas que acaban de pasar el rato de sobremesa murmurando del prójimo, se separarán con estas palabras emocionantes. Qué bien nos entendemos siempre en todo. Inteligencia admirable, en efecto, y muy tranquilizadora en cuanto a quebrantar la ley de Dios, y tiene por fruto una serie de faltas cuya gravedad no es fácil determinar. Sería 1000 veces preferible que en tales condiciones no existiese tal armonía. Desconfiad pues de vosotros mismos, y evitad el trato frecuente con quien pueda constituir un peligro de perversión. Es verdad que no podréis rehusar la asistencia a todas las reuniones en que haya alguna ocasión de pecar con la lengua, pero a lo menos no debe buscarse directamente el peligro. Debe evitarse la amistad con la persona que tenga las mismas tendencias que nosotros a la maledicencia o a la frivolidad. Que su conversación ingeniosa o sus ocurrencias nos agraden y atraigan, nada tiene de particular. La cuestión está en saber si, al dejarla, sentimos o no algún remordimiento y nos avergonzamos tal vez de nosotros mismos. Por de pronto, queda hecha la prueba, exponiéndonos al peligro que, seguramente, no hubiese ofrecido el trato con personas sólidamente virtuosas. Por naturaleza, todos estamos inclinados a la imitación. Copiamos por instinto los modelos que habitualmente se nos ofrecen a la vista. Conviene, pues, que para nuestras conversaciones sepamos escoger buenos modelos. En el círculo de las relaciones, nunca falta alguna persona discreta, prudente y buena, que excita y atrae nuestra admiración y nos mueve al trato con ella, sacando siempre de su conversación algún fruto para el alma. La persona piadosa debe, pues, fijar su atención en la manera como aquella procede en sus juicios y apreciaciones acerca de personas y cosas, para acomodarse a ella en su proceder, corrigiendo con paciencia y energía los propios errores y defectos. Si nuestro Señor viviese aún en carne mortal, a Él habríamos de imitar como el modelo más perfecto. Por fortuna existen aquí abajo criaturas privilegiadas, saturadas del Espíritu de Cristo e influidas por Él en forma tal que, al verlas y oírlas, se creería ver y oír al Salvador conversando con los suyos en los días de su vida mortal. Imitando, pues, las virtudes de aquellos, imitaremos al modelo supremo, Cristo Jesús, a quien debe, en definitiva, dirigirse el culto de imitación. Como conclusión de este capítulo, recibe, lector piadoso, lo que sí que, a manera de consejo final. La senda por la que pretendo conducirte está erizada de obstáculos. En el curso del viaje no han de faltar, seguramente, tropiezos y caídas. ¿Habrás de desanimarte por ello y quedarte en tierra, renunciando a proseguir la marcha? No, ciertamente, no llega más pronto al término de su viaje el que jamás haya tropezado o caído, puesto que todos faltamos y caemos, sino el que más prontamente se hubiese levantado y emprendido nuevamente la marcha, con humilde desconfianza de sí mismo y plena confianza en Dios. Las palabras ociosas. Por lo visto, ya en la época del gran moralista francés, La Bruyère, era común mezclar por pasatiempo en la conversación palabras ociosas. Por eso escribía él mismo:
Si nos fijásemos seriamente en lo que se dice de frívolo, pueril y vano en las conversaciones ordinarias, nos sentiríamos avergonzados de hablar o de escuchar. El lector creerá, sin duda, que si la Bruyère volviese a este mundo, nada tendría que modificar en aquella apreciación y juicio, a menos que encontrase en nuestros días muy inferior el derroche de ingenio al que brillaba en las conversaciones de su tiempo. Si se me preguntase por qué dedico un capítulo preferente a las palabras ociosas, responderé que éstas dan lugar u ocasión a la mayoría de los pecados de la lengua. Es, por tanto, lógico y oportuno empezar por señalar la causa que engendra esos pecados. Comencemos por dar una idea exacta de la palabra ociosa. Se llama así porque implica algún pecado, sea de murmuración, de indecencia o de mentira. De ninguna manera. No está ahí la malicia de la palabra ociosa. Se le reprocha solamente el ser superflua, innecesaria o inoportuna. Según la define San Gregorio, es una palabra que no está justificada ni por la necesidad ni por la utilidad. Conviene, con todo, evitar el exceso de severidad, puesto que ciertas palabras pueden parecer ociosas y que, sin embargo, a los ojos de Dios son muy meritorias. La intención es aquí un factor de capital importancia. Vemos, por ejemplo, que una persona sostiene animada conversación con expresiones y palabras, al parecer superfluas. Pues bien, si esa conversación la tiene con la sana intención de hacer algún bien a su interlocutor o a un tercero, lo que parece ociosidad reprensible resulta una acción meritoria y virtuosa. O también observamos que tal persona habla detenidamente con un enfermo, empleando palabras, al parecer, inútiles, que podría omitir sin ningún inconveniente. ¿Hay derecho a condenar en el acto, diciendo que dicha persona pierde el tiempo en discursos estériles? Esto sería adelantarse demasiado. ¿Quién me asegura que su intención no es de entretener y distraer al enfermo en su soledad, haciéndole olvidar un tanto sus penas? Conversación bendita, digna de alabanza, esa que, bajo las apariencias de charla inútil y vana, es de una utilidad indiscutible, con un fin generoso y noble. Quede pues bien sentado que la intención, cuando es recta, puede comunicar a una conversación o palabra, al parecer ociosa, un mérito sobrenatural. No se debe, por tanto, censurar a esa madre de familia que, en la mesa, por ejemplo, cuenta historietas con gracia y agudeza para amenizar la comida de familia y hacer la vida hogareña agradable al marido y a los hijos. ¿Qué otra cosa se quiere? No es posible ni conveniente la actitud seria, hablando constantemente de literatura, ciencia o historia. Esa mujer pasaría entre los suyos por una sabionda insoportable. Hablando de moral y religión, les haría el efecto de una monja de mal grada. Es, por cierto, digna de encomio la que emplea su ingenio en amenizar honestamente con su charla las reuniones de familia. El arte de narrar historietas se me antoja un arte, moralizador y cristiano en semejantes circunstancias. No deben, pues, calificarse de ociosas las palabras de ese género purificadas por una intención laudable. Reservemos el calificativo para la charlatanería, que no tiene justificación alguna, para la conversación fútil movida únicamente por el prurito de hablar. Definida de tal manera, la palabra ociosa constituye, indudablemente, verdadero pecado. De la boca del Supremo Juez procede esta sentencia. Yo os lo aseguro, los hombres tendrán que rendir cuenta, el día del juicio, de toda palabra ociosa que hubiere salido de sus labios. Tenemos, pues, dice Álvarez de Paz, un acto que está prohibido por una ley del mismo Dios. ¿Y qué nombre merece un acto semejante sino el de pecado?
por poco respeto que tengamos al Espíritu Santo, que habita en nuestra alma. No hemos de querer contristar a ese divino huésped bajo el pretexto de que solamente le ofendemos en cosa ligera. Quizás preguntará el lector, ¿por qué razón se muestra Dios tan severo por una palabra que en sí misma no parece contener malicia alguna? A lo que San Basilio responde, al hablar sin utilidad propia del prójimo, se desvía la palabra del objeto que Dios, en el plan de su providencia, le tiene asignado. En vez de hacer de ella un instrumento para el bien, se la hace servir para cosas fútiles. Se habla para no decir nada, y por esto mismo es el acto reprensible. ¿Será menester añadir que las palabras ociosas no constituyen pecado mortal? En esa pendiente resbaladiza no es fácil detenerse, ciertamente, y sin darse uno cuenta, se llega hasta la maledicencia, la mentira, y más allá todavía. Pero en tales casos no son ya nuestras palabras simplemente ociosas. Han servido, más bien, como de introducción a pecados de especie totalmente distinta. En tanto que dichas palabras no hayan pasado de charla inútil, no serán más que faltas veniales. Se esfuerzan los moralistas en poner de manifiesto la funesta fecundidad de la palabra ociosa, la facilidad con que degenera en otros muchos pecados graves, lo cual es una de las razones que ellos invocan para ponernos en guardia contra toda conversación inútil. Pero cuando se trata de determinar qué pecado constituye la palabra ociosa que no llega a calumnia, a obscenidad o maledicencia, no hay duda alguna en calificarla entre las faltas leves.